conectarnos con los verdaderos tiempos. Una flor que debe florecer en primavera no va a florecer en invierno porque se queman. Y eso es lo que nos muestra que la naturaleza es verdaderamente perfecta. Si conectamos con eso, vamos a estar siempre bien. La verdad es que cuando Edu y Clau me dijeron, habla de orquídeas y los miedos, yo dije, me dejaron fácil, porque no hay, por definición, una orquídea que trabaje miedo. Eso no existe en este sistema. Por lo cual, antes de hablar específicamente de las esencias, les quiero mostrar qué es lo que yo trabajo en el consultorio, qué es lo que doy y enseño en las clases. Es la mirada del coaching floral, como yo le llamo, para trabajar y atravesar a través de la inteligencia emocional y las emociones, entender qué es lo que hay detrás de cada cosa que sentimos y sobre eso trabajar esencias florales. A mí me parece que esa es una revolución, es una de mis tareas, es uno de mis objetivos con Florecer, darle una mirada actual a las esencias florales que tal vez se crearon hace 100 años, porque pensemos que en breve, en unos años, vamos a estar festejando los 100 años de la creación del sistema de flores de Bach. Si bien el arquetipo floral no cambia, no vemos el mundo de la misma manera. Entonces es importante mirar las flores desde una mirada más moderna, desde una mirada actualizada. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esta técnica que nos ayuda a estudiar las emociones. Saber que las emociones son energía en movimiento. Y no son ni buenas ni malas, simplemente son. Eso yo lo digo mucho a mis consultantes cuando están en consultorio. Porque a veces juzgamos, a veces decimos, mira, esto me da miedo, qué tonto, qué tonta que soy. No tiene que ver con eso, porque a veces los miedos guardan detrás otras situaciones. Incluso los miedos pueden hablarnos de nuestra historia familiar. Muchas veces los miedos hablan de nuestras creencias, de lo que teníamos nuestra mamá o nuestro papá y terminamos teniendo miedo a nosotros. ¿Por qué apelamos a la gestión emocional? Porque primero creo que es una de las cosas que nos aportan tomar esencias florales. Poder enfrentar una emoción considerada negativa de una manera más evolucionada y trabajarla desde otra manera. Esa conciencia que nos dan las flores nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones. Hoy vamos a hablar de miedos. De hecho, la globalización de los miedos es el nombre de esta conferencia. Y les quiero decir, para empezar, desde la técnica de inteligencia emocional, los miedos son una de las 6 emociones básicas, junto con la sorpresa, la alegría, la tristeza y la ira. El miedo es inherente al ser humano. Imaginémonos a un bebé en una cuna que llora porque tal vez tiene frío, tiene hambre, su mamá o su papá tardan un ratito más en ir a buscar de lo que está acostumbrado. Ahí nace tal vez el primer miedo, el miedo que esa situación se repita, ya que una necesidad básica no sea satisfecha. Ese niñito tal vez crece, iba al jardín y por primera vez se tiene que quedar solo sin sus progenitores. Y ahí puede volver a sentir miedo, el miedo a encontrarse en una situación distinta. Tal vez ese niño crece, está en el primario y tiene que actuar por primera vez en un acto de la escuela y poder hablar. Yo hace un ratito que estaba en pánico. Bueno, puede pasar, ¿no? Y este es otro miedo que podemos ir mostrando. Y así, a lo largo que vamos creciendo, vamos a desarrollar diferentes miedos. Porque puede ser que nosotros no hayamos sentido melancolía, puede ser que nosotros no hayamos sentido o no hayamos estado en estados de depresión. Estoy segura que todas las personas que están hoy, en algún momento sentimos miedo. Además, vivimos de una pandemia. ¿Quién no tuvo mucho miedo al COVID? A esto desconocido y a qué iba a pasar, y esa incertidumbre que sentíamos todos y todas al principio. Eso está en nuestra energía. Y después Bach nos explicó maravillosamente que de hecho él tiene 5 flores con un sistema de 38 para trabajar miedos en estos miedos que podemos nombrar, como por ejemplo subirnos a un avión, un miedo que es desconocido y no podemos explicar, o puede ser un miedo a la oscuridad, un miedo a un fantasma, un miedo por nuestros seres queridos, algo que se dio muchísimo en la pandemia, ¿no? Con esta cosa más Rochesna. Entonces, como es el miedo, es que somos nosotros, ¿no? Hablan mucho de nosotros, nuestros miedos. Les quiero traer algo que dijo Humberto Maturana, es un coach chileno, y me parece muy interesante como para observar y
entender de qué se trata cuando hablamos de miedo y cuáles son las consecuencias de sentir miedo. El arquetipo del miedo es la amenaza. Y acá les voy a invitar a que viajen en el tiempo a la época de las cavernas y de repente tenemos un tigre o un mamut que nos venía a atacar. Hay dos reacciones naturales que tenemos como todos los seres humanos, y yo diría todos los seres porque lo podemos ver muy bien en los animales, cuando hablamos de miedo. Huimos o atacamos. Huimos y quedamos paralizados, y ahí podemos nombrar a Rob Rose, esta flor de Bach que nos muestra cuando un miedo nos paraliza, cuando un miedo nos da terror. Y si bien por definición es una flor que, por ejemplo, podemos tomar para ataques de pánico, yo les invito a ir un poquito más allá y a pensar en qué momentos tomar una decisión de tener tanto miedo que se quedaron paralizados. Entonces, en mi consultorio, yo no le doy ningún solamente a ese consultante. Yo apelo a Rob Rose para que pueda enfrentar ese miedo con coraje y pueda tomar una decisión. Y tal vez no es lo que dirían los libros, pero puedo decirles que funciona súper bien y que la profundidad de escuchar al otro, con ir un poquito más allá con las flores, ayuda a resolver mejor estas situaciones. Volvemos a la época de las cavernas y tal vez éramos un grupo de personas y podemos atacar a ese animal y de paso quedamos con la piel para abrigarnos el invierno. Y esa es la otra predisposición del miedo, el ataque, algo más cherry plan, y no flores de Bach, porque es un idioma que entiendo, comprendemos todos y todas, pero ahora nos vamos a poner a hablar de orquídeas sobre esto. A veces el miedo nos hace reaccionar de maneras que no entendemos. Lo dijo hace un ratito Gaby, ¿no? Contesté mal, tuve un exabrupto, revolví algo que nunca hubiera hecho y que yo no pensaría que haría en otra situación si no hubiese tenido miedo. ¿Y qué nos pasa, no? Con esas situaciones, con esos exabruptos a veces no podemos ni controlar ni manejar. Bueno, son respuestas instintivas al miedo. Se ven muy bien en los animales. Si alguno tiene un gatito, alguna vez fue rajuñado o rajuñada porque ante el miedo el gato ataca, ¿no? Y hay algunos animales que se esconden. Yo pienso en mi perrito, baja la cola, se pone en un costado y se aleja. Bueno, eso se ve también muy bien. Y de hecho, estas esencias florales las podemos usar súper bien para trabajar con animales. Incluso hablar de miedos es una invitación a revisar nuestras creencias. Acá también les voy a traer otro ejemplo. Imagínense que estamos con un sobrino o una sobrina, yo no tengo hijos, por eso digo así, en la plaza, y de repente viene un Rottweiler. Pongo este ejemplo porque mi hijado es un indio y él iría a poner la mano dentro del perro. Hay dos formas en que podemos manejar esa situación. Detente, preguntarle al compañero humano de ese animal si es un animal amable, si lo puedes tocar, si lo puedes acariciar, porque como yo le dije a mi hijado, a vos no te gustaría que venga un desconocido y te haga así en la cabeza porque es sumamente invasivo, o no lo toques, es un perro grande y te puede morder. Y ahí le transmite un miedo a esa otra persona. Entonces, ese niñito que era súper inocente, que amaba a los animales, tiene grabada una creencia que un perro grande me puede lastimar. ¿Por qué? Porque el adulto que estaba a cargo de ese niño le transmitió un miedo. Entonces, y esto es maravilloso verlo cuando somos grandes y sufrimos miedos, ¿no? Ver de qué se hablaba, qué miedos tenían nuestros padres, qué miedos tenían nuestros ancestros, para poder trabajarlos desde nuestro hoy. Es una invitación interesante, porque el miedo a la carencia, por ejemplo, tiene mucho que ver con la carencia que haya sufrido nuestra familia, por ejemplo. Algo medio Pepo Saurista, ¿no? Estos miedos que no sabemos bien qué pasa. Hoy viviremos en abundancia, hicimos todo un trabajo personal para estar mejores en ese aspecto, y sin embargo siempre está ese miedo de fondo que esa vocecita que nos dice, te vas a morir de hambre. Y vos decís, ¿por qué? Yo ya hice todo este trabajo personal. Bueno, hay que revisar las creencias en ese momento. Pero mi invitación fue para hablar de las orquídeas de América. Este es un sistema que a mí me encanta y que lo incorporé de una manera diferente. El resto de los sistemas florales, yo fui con una profesora, compré libros, estudié, compré el sistema, lo probé y después se lo di a los consultantes. Orquídeas de América no, porque no había demasiado material
porque ninguna de las personas que daba el sistema, yo resonaba con ellas, por lo cual me quería obligar a trabajar o estudiar con alguien que no resonara. Y me pareció que después de haber estudiado 4 sistemas, estaba preparada para probar el sistema en mí misma. Y sacar un poquito la mente y activar un poquito más el corazón. Y el resultado fue maravilloso. Para entender de qué se trata el sistema, primero hay que ir al lugar donde crece la planta. Esto que hace un rato dijo muy bien Gabriela. Conocer la especie, ver dónde crece, cómo vive, porque eso habla de las esencias. Así que imaginemos que viajamos, ahí me vuelvo al mundo de la gente de viaje, estamos en el Amazonas, el pulmón del mundo, una de las biosferas más importantes que tiene nuestro planeta. Las especies naturales y animales que viven en el Amazonas son de las más energéticas del mundo. Y acá me copio un poco de Ian White cuando dice que la fuerza de las esencias de Bush no tiene que ver nada más con la esencia, sino con el suelo del que crecen. Bueno, yo acá diría lo mismo. Pensemos que el río Amazonas acompaña la línea del Ecuador. El Ecuador podría compararse con nuestra columna, porque va a partir a nuestro planeta en 2 hemisferios. ¿Qué pasa con nuestra columna? Parte nuestro cuerpo en 2 hemisferios. Por lo cual, ¿qué hay ahí? Las que somos reikistas tal vez lo sabemos. Están nuestros 7 chakras. Nuestra energía vital corre a través de nuestra columna y después sigue hacia nuestro cuerpo. Esto mismo podemos creer del Amazonas, que es el centro energético de nuestro planeta. Tanto el Ecuador como el meridiano de Greenwich son 2 lugares energéticos muy poderosos para nuestro planeta, por lo cual imagínense la energía que tienen las esencias que crecen en esta tierra. Pero no crecen en la tierra, y esa es una característica del sistema. Hay 2 variedades, epífita y litófita, y me dirán, ¿de qué hablas, Jacqueline? ¿En qué idioma? Básicamente tenemos que saber que la energía sutil de las orquídeas de América tiene que ver muy específicamente porque sus especies no están arraigadas a la tierra. Si bien algunas de las esencias podrían conseguirse de especies que tienen hábitos terrestres, es decir, las podría tener en una maceta. Si alguna vez tuvieron una orquídea, saben lo difícil que es que sobreviva más de 40 días de una floración. Se muera, es muy complejo el trabajo con las orquídeas. Estas especies son bastante particulares. Epífita significa que crecen en árboles. Sus raíces van a trabajar en las cortezas de los árboles y no les van a parasitar. Eso es algo que es sumamente interesante, porque no es que está lastimando el árbol, sino que se nutre de los mismos nutrientes de la corteza, de los hongos que viven en la corteza de los árboles. Así que esa es una condición para tener en cuenta cuando pensemos en qué cuerpo trabajan las orquídeas. Trabajan en nuestro cuerpo etéreo, trabajan en nuestras emociones. Es muy difícil que sintamos en nuestro cuerpo físico el efecto de estas flores. Algunas especies, sobre todo las que son de Perú, son litófitas, y acá se ve perfectamente de este lado, que crecen sobre la roca, sobre las laderas de la montaña. Y nuevamente no tocan el piso. Las orquídeas de América son alrededor de 36 esencias. El sistema original es el sistema orquídeas del Amazonas, más precisamente del Amazonas colombiano. Andrés Cortés, un botánico, en 1989 lanza ese sistema luego de una investigación. Hay quienes dicen que él no hablaba una gota de español y que mágicamente llegó a nuestra tierra, porque es América, y de repente sabía hablar nuestro idioma, y se conectó con un médico que es quien lo ayudó a trabajar con estas especies. Al principio, el sistema original, que lo pueden encontrar así, es de 20 especies, y para completar el sistema tenemos las otras 36. Volvamos unos pasitos para atrás y recordemos 2 cositas que dije al principio sobre las emociones. Primero, que los miedos son una emoción primaria.
Y segundo, que nos predisponen al ataque o a la defensa, o quedamos congelados o atacamos. Y de eso se trata estas orquídeas que les quiero presentar. Orquídea agresión. A mí me gustaría que aquí pongan un asterisco, o si alguna trajo resaltador, esto lo restante diga, no es una orquídea para darle a cualquier consultante. Es una orquídea que le podemos administrar a ese tipo de consultantes que sabemos que vuelven, que sabemos que sostienen tratamiento, que sabemos que entienden que a veces las flores hacen un pico de esa emoción que yo estoy sintiendo en negativo y después nos ayudan a equilibrarnos. Porque en nuestra experiencia con los animales, eran agresivos, pasaron a comerse una pared, si hacían un poquito de lío cuando se iban los dueños, de repente se comieron un colchón completo. Entonces, pongan ese asterisco porque es algo para tener en cuenta. ¿Qué pasa con esta orquídea? Fíjense las palabras claves: liberación, impulso, sexualidad, bloqueos del chakra 1. Esta para mí es la análoga a Cherry Plum. Parecida, pero distinta. No trabaja igual, porque Cherry Plum es una flor de miedos. Y a veces los miedos nos hacen estar agresivos, pero a veces la agresión tiene que ver con la cualidad de esa persona. Por el motivo que sea, porque está muy estresado, porque es su forma y es muy ariano y lleva el mundo por delante. Puede pasar, acá se me ofendió una área, pero puede pasar que la agresión sea por otra cosa. Cherry Plum tiene que tener en el medio miedo. A veces no es necesario que sea así, pero entendemos que los bloqueos del chakra 1 tienen que ver con los miedos. Ustedes saben, las que hayan estudiado chakras o los que sean reikistas, los diferentes chakras se bloquean con emociones. El chakra 1 se bloquea con los miedos, pero no son cualquier miedo, son los miedos basales. Para mí, agresión es una gran esencia floral para trabajar con consultantes que están con un tratamiento de, por ejemplo, ataques de pánico o ataques de ansiedad, y no le damos en la tecla con las esencias florales que estamos ofreciéndole. Que yo tomo Rock Rose, que yo tomo Guarata, que yo tomo San Germain, y seguimos teniendo que buscar una solución para ese consultante. Por eso se las propongo, porque me parece que la primera semana puede ser que ese consultante sienta que este síntoma se exacerba, pero después de pasar unos días, la orquídea va a ayudar a realmente compensarlo. Y desde mi experiencia con otorgarle esta orquídea a mis consultantes, una vez que corrigen la emoción de la agresión, la pueden sostener mucho más que con otras esencias florales. Y fue por eso que yo busqué la orquídea, porque a veces me daba cuenta que no teníamos respuestas, que ya tenía un montón de flores, y de hecho mi casa es una sucursal de Londres casi, en un montón de flores para darle, pero cuando no encontraba respuestas, lo que tenía que buscar algo más. Y este sistema, de ser tan sutil y trabajar tan en lo profundo, me dio muchas respuestas que para esos consultantes que parecen los incurables, como diría Bárbara Estecha, es una buena opción. Orquídea armonía. Esta es otra que va con asterisco. Las primeras tienen que ir con asterisco todas. Balance, equilibrio, situaciones de emergencia o de shock. Les puse algo que no dice ningún libro, pero es de mi experiencia. Pulverizar en el ambiente. Esa no lo va a estar los Bedelgem. Tengo muchas cosas para decir de esta esencia. Primero, que en los momentos de shock sí me parece excelente. Así como Gaby dijo que utilicemos Angélica como un reemplazo al Rescue Remedy, bueno, yo creo que Armonía podría ser utilizada de la misma manera. En momentos de shock, en momentos de recibir una mala noticia. Pensemos en la pandemia cuántas situaciones tuvimos que pasar en donde nos faltaba el aire, donde nos preocupaba, donde teníamos tal vez algún amigo internado o algún familiar. Yo de hecho tuve la desdicha de perder el papá de mi mejor amiga, y esas situaciones en donde uno dice, ¿cómo salimos de esto? Bueno, para eso, al modo de impregnación, ¿no? Tomar 4 gotitas una vez por hora hasta que uno sienta que se van esos síntomas, esta orquídea puede ser muy maravillosa. Por otro lado, se lo considera una orquídea de alto espectro. ¿Esto qué significa? Que una vez que uno la toma, actúa muy rápidamente.
Por lo cual, me parece una gran orquídea para tener un pulverizador. Soy también aromaterapeuta y a mí me encanta a los productos con aceites esenciales agregarle flores porque me parece que aportan algo diferente y se potencian dos elementos de la naturaleza. Muchos de los aceites esenciales que conozco son también esencias florales, entonces ¿por qué no mezclarlos? Lo que no se hace es tomar los aceites esenciales porque por lo menos de este lado del mundo, y lo aclaro porque no pasa en todos lados, no se toman, pero sí los podemos poner en un pulverizador. Aplicamos muy sencillamente regla de 3 simple, cada 30 mililitros ponemos 2 o 3 gotitas de la orquídea y vamos a tener un áurico maravilloso. Y me imagino aquí a la armonía después de una discusión. O bien cuando tenemos esos días que no nos aguantamos ni nosotras mismas y sentimos que el ambiente está pesado, pero porque bueno, pulverizar esta esencia floral me parece maravilloso porque lleva muchísimo la energía. El ambiente es rapidísimo el efecto. De hecho, para los áuricos, para lo que es renovar la energía del ambiente me parece lo mejor. Me parece como de las orquídeas, es mi preferida por lejos. Las mejores amigas, nuestras familias se vuelven al principio nuestras conejillas de India. De hecho tengo acá las que prueban flores todo el tiempo. Lo que muestra Orquídea Armonía es nos trae a conciencia verdaderamente lo que está desarmonizado y nos da la capacidad de verlo para poder transformarlo. Fuera de lo que es la situación de emergencia, de lo que es situación de shock, a mí me parece que Armonía tiene algo de Agrimony, ¿no? Nos muestra verdaderamente qué es lo que tengo que hacer para poder armonizarme, y en eso me parece que es una joyita. Coordinación. Esta la pensé y la verdad que la podríamos haber tomado en la pandemia, ¿no? En los momentos de la pandemia. Es una prima, una análoga a Cell Hill y a Peach Flower Tea Tree. Cell Hill es de California, es la nueva generación, y Peach Flower Tea Tree es una flor de bus que despierta el médico interior. Me parece fundamental porque los medios de comunicación nos asustaron en la pandemia, ¿no? Nadie dice que lo que pasó no fue terrible, nadie dice que no estuvimos y no pasamos una situación que no pasaba desde hace más de 100 años. La única persona que yo conocí que había vivido una pandemia de la envergadura, que fue el COVID, era la abuela de mi amiga de 104 años. Todos los demás, los que teníamos de 103 para adelante, no habíamos vivido esa situación. Y si nos hubieran recordado que tenemos herramientas, si nos hubieran dicho que tenemos eso que nos dijo Bach, de poder de curarnos a nosotras mismas, quiero traer algo que yo digo siempre, y es que cuando hay una enfermedad del cuerpo físico, quienes nos curan son los médicos, pero nos aman, los que nos sanamos somos nosotros. Y tomar este tipo de esencias nos recuerda que el poder en realidad está en nosotros. Yo no soy de las que, no soy médica, vuelvo claro, no soy de las que piensa que tenemos una predisposición genética a tener una enfermedad. Yo creo que le damos patrones mentales que activan eso que está en nuestra genética y que hace que repitamos esa enfermedad. Entonces, tomar este tipo de orquídeas, como es orquídea de coordinación, o mismo Cell Hill, o mismo Peach Flower Tea Tree, nos hace recordar que este médico interno es nuestro y que podemos entregarnos un tratamiento y que los médicos nos ayuden a curar, pero que es muy importante que seamos nosotros los que sanemos ese patrón que hizo que esa enfermedad esté en ese lugar. Y ahí el poder no lo pegamos afuera, el poder es nuestro. Ahí no nos vamos a someter a un tratamiento que no estemos de acuerdo, o vamos a dejar que un doctor o una doctora diga qué pueden hacer con nuestro cuerpo y qué no. Lamentablemente vivimos situaciones, sobre todo estoy hablando en el 2020, donde fue muy difícil, donde no podíamos ir a ver a nuestros seres queridos. Yo tengo amigas que tuvieron a sus bebitos pandemia, estuvieron completamente solas. Las últimas ecografías no dejaban entrar a los maridos, a los papás de estas criaturas. Fue un poco horrible lo que nos pasó, digámoslo, ¿no? Pero este tipo de esencias nos recuerdan que esa sanación es propia y que el poder no está afuera, sino que está dentro. Me parece maravillosa y creo que es ideal en los momentos en donde el miedo nos hace atacarnos, porque a veces el límite, el enojo tiene mucho que ver con los límites.
La inteligencia emocional nos muestra esto, que cuando invaden nuestros límites nosotros tendemos a atacar, porque queremos tener razón, porque lo que yo digo es lo que es, no lo que decís vos. Y en esos momentos en donde tal vez el miedo nos hace atacar al otro, una orquídea como esta, por definición la esencia floral para tomar, pero es lo que podríamos tomar después, para entender qué pasó y no repetir eso que nos hizo sentir mal. Huida. Nos vamos a cruzar de vereda y vamos a dejar el miedo agresivo y que nos hace atacar a los demás y nos vamos a meter en esto, ¿no? El quedé paralizada, me da tanto miedo que no sé qué hacer. Quiero volver invisible, meterme abajo de la mesa, que nadie me mire ni nadie me vea, y eso lo hago, pero acuérdense, los miedos nos recuerdan el arquetipo de la amenaza, y cuando nos sentimos amenazados, a veces pensamos que nos va a pasar algo terrible, incluso perder nuestra vida. Orquídea de la protección. Primero miren la especie. Es como, si yo me pongo acá, podría ser que me están abrazando un transformer y me van a proteger y no va a haber nada que me vaya a lastimar porque el campo de fuerza de la orquídea me protege. Bueno, eso es básicamente lo que se siente cuando tomas esta orquídea. Para mí es hermosa. Hay grandes flores de protección, no les estoy diciendo nada nuevo. Todas las Yarrow de California son maravillosas. San Miguel tiene ganado un lugar en mi corazón, de San Germain. Wildwood, ¿no? Como siempre digo, si falta una flor en un gotero, Wildwood puede ir porque nos sirve para absolutamente todo. ¿Quién no quiere un protector áurico, no? ¿Quién no lo puede llegar a necesitar? Pero esta, al tener ese nivel sutil, al tener esa energía tan bonita, al ser tan elevado el nivel de las orquídeas, me parece fundamental y me parece que es algo que podemos incorporar a nuestro consultorio como una alternativa para potenciar estas flores. ¿Qué pienso yo cuando trabajamos con algo de protección? ¿Qué le pregunto a los consultantes? Porque a veces nos pasa, por ejemplo, y esto lo pienso para el post-pandemia, cuando mucha gente tuvo que volver a sus trabajos, y se acuerdan eso que decían, de la pandemia vamos a salir mejor, y de repente nos subimos al subte del colectivo y la gente te pega, te bajás el barbijo un segundo para respirar y te viene una pasada voladora y vos decís, qué bien que salimos de la pandemia. Qué mejor que salimos, estamos todos más locos, la verdad es esa. Tener este tipo de esencias me parece fundamental para enfrentarnos a cosas que antes eran cotidianas y que de repente son, no voy a decir la mala palabra, pero son muy pesadas de volver a vivir. Entonces, me parece una gran orquídea para tenerla incluso en la cartera. También la podríamos pulverizar, ¿no? Y protegernos antes de salir a la calle. Para hacer esas cosas que antes hacíamos todos los días, como era venir al centro, y que de repente el mundo se detuvo, nos quedamos en nuestra casa, como dijo Gaby, descubrimos que cocinamos mejor de lo que esperábamos, y después en la vida volvió a la nueva normalidad, y es como, otra vez tengo que tomarme 2 subtes, un colectivo y estar 3 horas de mi vida perdiéndole en el transporte y demás. Yo siempre que trabajo con la protección, además yo de Wildwood, observo si el consultante no tiene que tomar Centauri. Porque a veces la mejor protección que nosotros tenemos frente a los otros es ponerle un límite. Podemos decir que no, así como nos hace Centauri, ¿no? Poder elegir cuando digo que sí y cuando digo que no. Por lo cual, yo le pienso orquídea de protección para trabajar con Wildwood. Pero, si vemos que ese consultante vuelve y en la siguiente sesión nos dice que en ese aspecto no sintió ningún cambio, las invito a que prueben con Centauri, porque a veces la protección que necesita esa persona pone límite a la energía del otro. Yo tuviera que comparar protección con una esencia que conocemos así en general, diría que es Pink Yarrow, la flor de California que nos ayuda a poner límites energéticos con los demás. Pero me gusta mucho, puse Wildwood, pero digo, la podría cambiar y podría poner Centauri porque me parece una gran flor que potencia a Centauri. Y acá tal vez lloré, en la orquídea del ángel de la guarda. No sé si se llega a ver bien en las imágenes, pero concéntrense en el centro de la orquídea y díganme si no ven el ángel. Primero, esta orquídea es
es bella, ¿no? Uno la mira y no la puede dejar de mirar. Pero observen esta imagen de aquí, ¿no? Ahí sí podemos ver un ángel de la guarda. Sensibilidad, vulnerabilidad, conexión con nuestro ángel de la guarda, y de repente nos encontramos con estos miedos originarios que no podemos explicarles. Darle esta esencia a esos niñitos parece algo más que maravilloso. Tengo una experiencia muy cercana de una alumna que tomó un taller de áuricos y cuando le hablé de esta esencia me preguntó si le podía mandar a ella al otro día un áurico, lo cual hice. Ella me cuenta que su hijo, post pandemia, eligió no hablar fuera de su casa. Esto se llama budismo por elección. Este niñito solo hablaba con sus papás y con una de sus abuelas, y fuera de la casa perfectamente se le podría haber catalogado como un niño autista porque no conectaba con el afuera. Esto tiene que ver con una mala experiencia que vivió este niñito en la vuelta a clases. Por eso digo que no es gratuito lo que nos pasó. Tal vez en unos años nos damos cuenta realmente qué es lo que nos quedó de la pandemia. En el caso de esta nena se manifestó muy rápido porque eligió no hablar y era un niño brillante, no era que tenía un problema cognitivo, ¿no? Él podía, incluso teniendo 5 años, escribía y leía perfectamente, pero elegía emocionalmente no conectar con el afuera. No como la flor, solamente usó el áuricos. Se fue de vacaciones y de repente un día en la plaza le preguntó a la mamá si podía hablar con otros niños. Y él dijo, mamá, los angelitos me están ayudando. Él no sabía lo que tenía su áurico, no estaba tomando la orquídea, solamente la estaba pulverizando en su momento ambiente. Me parece que esto que dijo el nene explica perfectamente lo que hace aquí Ángel de la Guarda. Los ángeles nos acompañan. Se imaginarán que yo, no me acuerdo, un viernes con el mensajero de urgencia, le explaya a esta mamá, y me llega el jueves siguiente un mensaje de 7 minutos con una persona llorando desconsolada, y ahí, apretando los miedos, dije, ¿qué pasó? Cuando escuché el áurico, lloré junto con la madre, escuché todo ese mensaje sobre crean, vamos a decir Dios, pero le ponen el nombre que crean, que está al lado nuestro, ahí para cuidarnos, es hermoso. Y no importa qué vaya a pasar, vamos a entender que es el mayor bien. Así que esta orquídea, aquí, a esta le ponen un corazón, no un asterisco, porque me parece que puede ser que sea la primera que tenemos que comprar. Cuando yo arranqué a trabajar con este sistema, compré 8 esencias florales. Me acuerdo que Erika me mandó el resumen que tiene Londres de las esencias florales y dije, a ver qué voy a necesitar, cuál me gusta, qué es lo que quiero. Esta se apagó. ¿Se habrá quedado sin pila? No. No sé. Este anda. Sí, eso rápidamente. Bueno, estaba estudiando para ser lectora de registros akáshicos y yo soy terriblemente mental. O sea que yo hacía toda la meditación, respiraba con la imagen de la imagen, me senteaba al sol 7 minutos, como dijo mi maestra, y cuando abría los registros, no bajaba nada de nada. Dije, bueno, tengo las flores. Recurrí a Cerato, a Ancient Words, a Indica, a Green Spider Orchid, todas esas flores que nos ayudan a canalizar mensajes. En mi cerebro. No había forma. Y dije, bueno, voy a probar con algo nuevo, porque por ahí mi sistema ya conoce estas flores, ¿por qué no tomar otra orquídea? Y ahí tomé la primera orquídea, la segunda fue Ángel de la Guarda, la primera fue canalización. Y me enamoré del sistema solamente al tomar esa flor porque dije, oh Dios mío, la siguiente vez que me abrí los registros no solo vi imágenes, sino que vi una vida pasada y las palabras llegaban a mí muy claramente y dije, ¿qué potencia tiene este sistema que destrabó a esta cabeza que es muy dura y me permitió empezar a canalizar mensajes? La segunda orquídea que tomé fue orquídea de Ángel de la Guarda y yo puedo decir que digo que tengo una gran relación con mi Ángel de la Guarda, pero me pasó de empezar a dar señales en todos los lugares, ¿no? Esa fue la manifestación en mí de esta orquídea, el poder conectarme con esta fuerza angelical que está tan cerca de nosotros, pero me llegaban, y de hecho la cantidad de plumas que acumulé en ese momento, tengo 2 ramilletes que les uso en mi están en mi altar de esa orquídea.
Nos vamos a ir de los miedos y vamos a ver otras esencias florales. Yo creo que trabajan muy bien trabajando los miedos, pero no son específicamente para esto. Orquídea de alegría. Nuevamente, miren la especie. Es una fiesta, porque esta música me hace acordar al carnaval de Brasil. Me imagino acá una chica bailando y con todo esto alrededor es como la escuela de Usanda. Amor, ánimo aligerado, estimula los aspectos positivos de la vida, relaja el plexo solar y conecta con el poder personal. Esta orquídea yo la siento muy cercana a Cinia, a la esencia de flores de California que nos conecta con el arquetipo de nuestro niño. Y hay otra orquídea muy bonita que también pueden incorporar, por eso se la puse ahí, que es orquídea chocolate, que tiene algo de dulce, de Saint Germain, esto de recuperar lo dulce, el gusto por la vida. ¿Por qué traje esta orquídea hablando de miedos? Porque piensen que en los momentos que sentimos miedo, a veces la vista se nos nubla y no podemos ver más allá. Y creo que esto nos pasó, y yo por lo menos lo escuché mucho en consultorio al principio de la pandemia, cuando no sabíamos cuándo se iba a terminar, qué era lo que iba a pasar, cuándo se iban a abrir las fronteras, cuándo me iba a volver a subir un avión. Era mi pensamiento, pues, ascendente Sagitario, y estaba esa sensación de desesperanza. Gabriela hace un rato nos nombró Gors para eso. Bueno, esta es una gran orquídea para trabajar con Gors y con Gentian. Estas dos flores del sistema de flores de Bach que trabajan conectándonos con la fe, con el optimismo y con la esperanza. Acá no quiero caer como Ivana Nadal, pero lo cierto es que si estamos conectados con la alegría, si estamos conectados conectando en el lado bueno de las cosas, nos vamos a sentir mejor. Va a ser muy diferente nuestra actitud, incluso si nos enfermamos, si estamos conectados con este tipo de emociones, que sí, vemos todo el mundo negativo y creemos que el mundo es espantoso, porque además, pensemos, vivimos una pandemia, terminó la pandemia, tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, terminó esto, la fiebre de la gorila, del mono, no sé qué, como que si nos dejamos llevar por las noticias y por cómo está nuestro planeta, caemos en un estado Gors y Gentian de inmediato. O sea, en agosto se anunció que usamos los recursos del planeta de acá a 2044. Ok, si nos conectamos con eso, la verdad es que sí, vivimos una realidad compleja, pero también nos podemos conectar con el lado bueno de las cosas y agradecer esas pequeñas cosas que en realidad sí nos pasan, que son lo que yo digo, esos pequeños milagros del día y que nos hacen tener una actitud diferente. Y frente a eso no hay miedo que no podamos vencer o no podamos enfrentar. Por lo cual, yo sé que no es una flor de miedo, pero me parece una joyita. Otra que es muy linda. Además, miren el nombre: Orquídea y Corazón. Esta es la única en todo el material que yo encontré de orquídeas, que es una investigación así con Euge, que es con quien estamos llevando a cabo un planteo que en un ratito les va a contar. Nos metimos con lupa en todos los lugares de internet para encontrar información de orquídeas, y es la única que dice limpieza de miedos. Y no es extraño, porque si hablamos de los chakras, hace un ratito, cuando hablamos de agresión, les conté que el chakra 1 se bloquea con los miedos basales. El miedo a perder la vida, ¿no? Este chakra es el que nos ancla en la encarnación, es el chakra que nos trae, nos hace materia, porque podemos ser seres espirituales, pero básicamente somos un cuerpo. Ahora, el chakra 4 es el que nos guarda miedos más desde la índole emocional sentimental. El miedo a perder un ser querido, por ejemplo, me parece mucho más de este chakra que del chakra 1. Por lo cual, con Orquídea del Corazón, permitimos la apertura del corazón. De hecho, esta esencia, cuando hablamos de esta conferencia, me la recomendó Claudia. Me dijo, ¿por qué no la agregas? Y dije, bueno, voy a buscarla a la web, que me parece interesante. Apertura a la generosidad y al amor. ¿A quién le puede hacer mal estar abierto al amor o a la generosidad? O sea, es un gran aporte para cualquier consultante que venga a nosotras para acompañar los procesos. Así que esta me parece hermosa. La considero análoga a Rosa Rosa de Saint Germain. Podríamos decir que es análoga a Bluebell de Bush. Pero, y esto es una opinión personal, por eso lo aclaro, yo creo que lo más parecido que yo sentí tomando Orquídeas de América podría llegar a ser el sistema de Saint Germain.
Y fíjense que el sistema de Saint Germain trabaja vidas pasadas, trabaja chakras, trabajan un montón de arquetipos desde lo emocional y desde lo vibracional. En eso sí es parecido al sistema de orquídeas, pero les puedo decir que no se parece a nada igual, ¿no? Por eso me puse el Lubel, porque el Lubel me parece que trabaja otras cosas desde la apertura del corazón. Rosa está más cercana. La última de las orquídeas que vamos a ver hoy, orquídea Valentía. Esta esencia me encanta, la probé hace poco en una amiga, de hecho. Creo que es una híbrido entre Willow y Mimulus. Mimulus en virtud, porque fíjense que el nombre, ¿no? Valentía. Mimulus nos aporta la virtud del valor, de poder enfrentar ese miedo con valor, con coraje e ir más adelante. ¿Qué pasa con esta orquídea? Para mí es un floral de aprendizaje. Porque a veces estamos en una situación que no nos gusta, estamos en un trabajo que odiamos, estamos en una pareja que no soportamos y nos quejamos, pero no hacemos ninguna acción para cambiar esa situación. Entonces, ¿de qué te quejas? Podría preguntarle a una consultante, podría yo preguntarle a una consultante. Orquídea Valentía nos va a hacer tomar las acciones necesarias para cambiar esa situación que estamos viviendo y poder transformarla. Y me parece maravilloso porque a veces cuando tenemos que tomar esas situaciones nos invade el miedo. El miedo, dicen, que se pone estratégicamente delante de nosotros para que no podamos dar el paso hacia adelante que nos saque del lugar en donde estamos. Los miedos nos dejan en la zona de confort. Aunque, como dijo alguna vez una consultante que es muy sabia, estoy en una comodidad incómoda. Estoy en un lugar que no me gusta, pero no hago nada para salir de acá. Entonces, darle a esa persona, tal vez Rose, con orquídea Valentía, tal vez Mimulus con esta orquídea, le va a dar la oportunidad de hacer, de cambiar, de aprender. No hay nada que nosotros digamos que no podamos elaborarlo. Por algo estamos aquí. Y de hecho, Marx decía, ¿no?, que nuestra vida era como un día de escuela. El aprendizaje era para eso. Eso es lo que en la astrología hablamos de la espiral de evolución, ¿no? Poder conectar con el aprendizaje. Esta para mí es una gran flor de aprendizaje, porque nos hace salir de la queja para ir a la acción, para hacer esas acciones necesarias para movernos de donde estoy. Así que me parece maravillosa y quería cerrar con esta orquídea. Ya les voy a hacer una invitación. Primero le voy a agradecer a Edu y a Clau porque me dejaron nombrar esto en este espacio, junto con Euge, a quien ven con el celular que está transmitiendo vivo. Estamos haciendo un trabajo, un movimiento que lo sentimos colectivo para trabajar con las orquídeas de América. En esta instancia estamos convocando terapeutas florales que tengan ganas de probar este sistema, que quieran aprender de la ingesta de este sistema de una forma lúdica, o sea, pasarlo por el cuerpo. Yo soy una convencida que no hay aprendizaje, que no se vuelva sabiduría si no lo pasamos por nuestro propio sistema. Esto que hace un rato dijo Gabriela, ¿cómo dar flores si no tomamos? Yo, de hecho, tengo alumnas aquí que lo dicen, desconfía del terapeuta floral que no tome flores. Cuando somos el día que no toma su propia aroma, no, acá está al revés. Entonces, este es un movimiento que estamos haciendo de una forma muy amorosa. Ya tenemos más de 50 terapeutas florales convocados. La convocatoria la extendimos hasta el martes, por si alguno de ustedes se quiere sumar. Van a nuestras redes sociales, en un ratito los van a ver en pantalla. Se anotan, les va a llegar un formulario que no les va a llevar más de 3 minutos. Y el lunes las contactamos y les decimos, queremos que trabajes con esta orquídea, en base a lo que ustedes completaron. Esa orquídea se la vamos a hacer llegar por correo o les pueden venir a buscar a nuestra tienda física en Villa Urquiza, Aerótica, y van a empezar a tomar las flores. ¿Qué es lo importante? La devolución de ustedes, porque lo que queremos hacer es un trabajo de investigación. Si todo sale como lo estamos proyectando, vamos a tener más de 300 respuestas. Y eso, obviamente, después lo vamos a compartir. Hay una sala de Classroom, porque nos encanta, somos medio tecnológicos las dos, porque toda la información ya está ahí. E hicimos con esta investigación, como dije, con la lupa en internet, e incluso libros que yo les
les recomiendo que lo compren. Hicimos una investigación y volcamos nuestra experiencia. Y les vamos a regalar a cada terapeuta que forme parte de esto el handbook para los terapeutas. Son casi 70 hojas con mucha información de las orquídeas. Así que si tienen ganas, si quieren participar, si quieren vivir esto que para mí es una experiencia colectiva, porque esto no es trasciende a es algo que vamos a hacer entre todos y entre todas, ya saben, van a el link de mi bio, dice, yo soy terapeuta floral, me quiero sumar a la experiencia de orquídeas, y les vamos a pedir que atiendan a 5 personas que se les asignaremos más adelante. Si tal vez no tienen tanto tiempo, están con el consultorio full y no pueden aportar su mirada como terapeuta floral, tal vez en la segunda instancia puedan anotarse como consultantes y tomar el sistema y conocerlo de esta manera, porque por lo que yo creo que este sistema no es tan famoso como es Bush o San Germain o mismo las esencias de California, es porque verdaderamente no hay información. Yo creo que Andrea tiene que hacer un trabajo importante para transmitir esto y que llegue a más personas. Y de hecho en el handbook van a ver, las orquídeas no se cortan como las esencias. Se utilizan geodas y se conectan con el leva de la flor para poder hacer la esencia. La esencia no se toca, o sea, la orquídea sigue viviendo. Por lo cual tienen realmente un sistema energético completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y me parece genial que lo prueben ustedes, que ya tomaron otras esencias y que van a entender mucho más rápido que otras personas de qué se trata ingerir este sistema. Así que están invitadas y invitados. ¿Alguna pregunta? Porque me dejé unos minutitos, ya me hicieron tipo redondeando. Me dejé unos minutitos para responder preguntas, porque yo sé que es un sistema del cual se sabe muy poco. De hecho, levanten la mano quien tomó alguna vez una orquídea de América. Somos muy poquitos. Bueno, levante la mano ahora quien administra orquídeas de América en su consultorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debemos estar como 200 personas. Realmente hay que hacer como este movimiento para que se conozca, ¿no? A mí me parece que, insisto, ¿hay un montón de sistemas florales? Sí. A mí me gustaría seguir aprendiendo más también. No me canso nunca de estudiar, no, porque me parece que es parte de nuestro proceso como terapeutas florales, pero sé que no hay una energía parecida a la de las orquídeas, por eso se los quería transmitir. La verdad que le agradezco mucho a Edu y a Clau para que nos hayan podido decir esto. Hay una pregunta. Creo que se experimenté con la percepción de la flor en los centros de diapositivas, o sea, se ponía el frasco, la beba de la planta. Qué hermoso. Bueno, él dijo que él experimentó con la proyección de la planta. Eso es algo que a mí me gusta mucho cuando hay clases de coaching floral. Yo enseño el sistema de Bach, conectar con el elemento de la naturaleza. Porque si me parece que la flor es el stock bottle. Y en realidad lo que nos enseñó Bach, y después lo reprodujeron todos estos botánicos y estudiosos de las flores, el secreto está en la naturaleza. Piensen que Bach entendió para qué era la esencia floral observando la flor. Y nos pasa, y esto creo que es un trabajo personal que tenemos que hacer los terapeutas florales, que a veces no conocemos las flores. O sea, sabemos de qué se trata la esencia, sabemos qué es lo que trabaja, sabemos cuál es su virtud, pero por ahí pasamos caminando por el lado y la flor estaba ahí y nos estaba gritando mirame y no la miramos. Eso obviamente tiene que ver con que vivimos un poquito acelerados, eso es real, pero poder conectar con la planta, poder verla, así sea en una vía positiva, como hicimos recién, también habla, poder meditar con esas plantas, es un ejercicio maravilloso. Yo tuve la suerte, y no solamente fue la suerte por mi trabajo y que soy una cabeza dura, ese año fui al centro Bach, y como fui a fines de la primavera, muchas de las especies estaban florecidas, y era Disney para mí. El jardín del centro Bach tiene una paz que no se puede explicar muy bien con palabras. Primero porque no se lo interviene. Y entré y lo primero que vi fue Cerato y quedé
anonadada porque no imaginaba que era tan hermosa. Hice unos pasos más y me encontré con Honeysuckle. Vieron que Honeysuckle nos conecta con esto de la nostalgia. Era imposible no mirarla. Y además es de este tamaño. Yo me la imaginaba muchísimo más grande. Y seguí caminando y estaba Holly, no estaba florecida, pero encontré muy rápidamente la planta. Seguí caminando y me encontré con Verbein. Y eso, ¿no? Hay muchas especies que están en nuestro país. Chicos, Wild Rose es la rosa mosqueta. O sea, si viajamos alguna vez a Bariloche, podemos ver la especie ahí mismo y ver qué sentimos. Hay algo que dice la fitomedicina y es que las plantas que crecen alrededor nuestro son las plantas que necesitamos para sanarnos. Y les parece tan lejano para nosotros algo que está en el Amazonas, en una tierra que se habla nuestro idioma. O sea, nos la pasamos usando esencias florales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, y son maravillosas porque de hecho yo tengo un oráculo de Bush, soy una fan de ese sistema. Pero no usamos las especies de nuestra tierra y me parece que recuperar el uso, por ejemplo, de Saint Germain, que no se usa en el resto del mundo, que es re difícil, siempre tengo una alumna en otro país. ¿Cómo hago traer esas esencias? No se conoce tanto. O orquídeas de América es una forma de volver a lo nuestro, volver a nuestra tierra. Porque si no, siempre estamos usando cosas europeas. Me parece hermoso, gracias por haber compartido esto que dijiste, porque creo que es algo que también nos podemos llevar todos de ese día, de estar celebrándonos nuevamente en presencia, ¿no? Meditar con las flores, en tomarnos un ratito cada día para trabajar. En su botella tienen la esencia Ángel de la Guarda. Bueno, no tengo la posibilidad de tener la orquídea en mi casa, no importa. Busco en internet, me descargo en mi celu la foto y me dedico 5 minutos al día a observar en contemplación y en comunión. Porque de hecho, la esencia floral trabaja así, o sea, para lograr la esencia lo que hace Andreas es colocar agua de manantial en una geoda y en meditación conectar con la agua de la planta para que esa energía quede impregnada. Por eso la planta no se corta. Es muy particular. No pasa en el resto de los sistemas que conocemos. Las plantas se cortan, se ponen agua de manantial y después tenemos las técnicas que nos enseñó Bach. Pero esto no es común. Entonces también conectar con eso. Él tiene... No me gusta mucho su página de internet, voy a decirlo, que esto no se quede grabado. Que Sense tiene mucha información, pero es como para las preguntas, pero no andaba. Allá hay una señora que tiene una pregunta. Hola. No se escucha. Pero si lo bajo yo. Ay, tengo asistente. Hola, ¿dónde? Así escuchamos todos. Gracias. Hola, buen día. Buen día. Muchas gracias. Quería consultar si estas esencias se pueden combinar con el sistema de Bach. Sí, perfectamente. Sí. Todo. Para ver si están dormidos. Se pueden combinar perfectamente. De hecho, yo creo que todas las esencias se pueden combinar con todas. Yo soy poco ortodoxa, yo se la doy cuenta, con el uso de las esencias. Me parece que no hay una esencia que le pueda formar a otra persona. En el mismo gotero pones las 2 o 3 gotas de Bach, depende de cómo lo hayas aprendido, y 2 o 3 gotas de orquídeas. Mi invitación, si van a probar el sistema, es que primero tomen solo la orquídea, para que la puedan entender. Pero yo las combino con todos los otros sistemas. Sí, la duda viene porque el propio Andreas Corte sugería que las flores, o sea, su sol, que Creo que no, se pudrió Ian White, que le preguntemos, ¿cuándo mezclas? Porque yo creo que pasó eso, que en un momento dijo, otra vez me van a preguntar esto, y las velas me decían, yo las mezclo. Y con muy buenos resultados. porque van a distintos planos. Exactamente, y entonces mientras siento que Bach trabaja lo profundo, pero nuestra psiquis, siento que la orquídea trabaja lo profundo, pero en nuestro casco agudo.